Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis queridos holgazanes? Hoy efecto Doppler, ¿sí? Un fenómeno físico que se da en ondas. Por lo general se trabaja con el sonido, pero también sucede el efecto Doppler en otro tipo de ondas, en las ondas electromagnéticas como la luz, ¿sí? ¿Qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia de una onda que se produce por el movimiento relativo entre una fuente y un observador. En este caso yo representé una fuente emisora de un sonido que podría ser una ambulancia, un tren, ¿sí? Una ambulancia con la sirena prendida, un tren con sus silbatos, sonando sus silbatos, ¿sí? Emite un sonido que lo representé de esta manera, ¿sí? Y un observador. En el caso de este sonido que está siendo emitido por esta fuente, ahora más la llamamos fuente, tiene determinada frecuencia. Pero, por otro lado, tenemos un observador y ese observador va a recibir un sonido que puede ser con igual frecuencia que lo que está emitiendo la fuente. Ese sería el caso en que ambos estén quietos, que no haya un movimiento relativo entre ambos. Pero si esta fuente se está acercando a este observador, se va a producir que el observador va a recibir esa onda con mayor frecuencia. O sea, en el caso del sonido va a ser más agudo. Y si se están alejando entre ellos, ya sea porque uno esté quieto y el otro se aleje o porque los dos se estén alejando simultáneamente, se va a producir que el observador va a recibir ese sonido con una frecuencia menor a la que está emitiendo la fuente. ¿Sí? Es algo que pasa, nosotros lo observamos todos los días. Ahora yo voy a reproducir un audio. Es algo que tiene que ver justamente cuando pasa un auto, cuando pasa un tren, cuando pasa un avión, se escucha. Nosotros podemos detectar si ese auto, ese avión, se está acercando o se está alejando en función del sonido. Pero nunca nos pusimos a pensar. Cuando se acerca ese auto, nosotros vamos sintiendo cada vez más agudo ese sonido, o sea que la frecuencia va aumentando, pero cuando ese auto se aleja, lo sentimos más grave, o sea, disminuye la frecuencia. Escuchen, y me van diciendo si el tren se está acercando o se está alejando. Lo conversamos. Se va haciendo cada vez más agudo. Más agudo, más agudo. Más agudo. Y ahí se hizo grave. Ahí pasó el tren. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es el efecto Doppler, ¿sí? Nosotros lo observamos todos los días. Y bueno, ahora vamos a jugar un poquito y resolver algunos problemas. ¿Qué expresión vamos a utilizar para poder determinar la frecuencia que recibe el observador? Esta formulita que yo anoté acá, les pido que tengan cuidado, ¿sí? Yo elegí esta porque con esta podemos resolver todos los problemas, todas las situaciones, ¿sí? Las situaciones serían ambos quietos, en este caso todo esto se anula y la frecuencia que recibe el observador va a ser igual a la frecuencia emitida por la fuente. Puede ser que la fuente se esté acercando o alejando, puede ser que el observador se esté alejando o se esté acercando, o puede ser que ambos se estén moviendo. El problema es un problema de signos que por lo general se da cuando ustedes utilizan distintas fórmulas, ¿sí? Con esta, si ustedes prestan atención, podemos resolver todos los problemas. ¿Qué es cada cosa en esta fórmula? Bueno, esta es la frecuencia observada, o sea, la frecuencia que recibe el observador. FF yo le puse a la frecuencia de la fuente, la frecuencia real, lo que está emitiendo. BS, en este caso, como vamos a trabajar con sonido, sería la velocidad del sonido, que siempre la vamos a tomar positiva. Y el valor que vamos a utilizar, bueno, puede ser 340 metros por segundo, 344 metros por segundo. Eso va a depender de lo que ustedes les digan, ¿sí? BO va a ser la velocidad del observador y BF va a ser la velocidad de la fuente. ¿Sí? Bueno, supongamos este problema que va a resumir todas las situaciones. Una vez que hagamos este problema, no van a tener ningún inconveniente en resolver ninguno de estos problemas. ¿Sí? Dice así:
Una ambulancia emite un sonido de 550 Hz de frecuencia. Determine la frecuencia que percibe el observador cuando. La situación A, el observador está en reposo y la ambulancia se aproxima a 25 metros sobre segundo. Supónganse que esta es la ambulancia, está emitiendo el sonido, acá está el observador, ¿sí? El sonido en realidad está yendo en todas direcciones, en forma radial, pero a mí me interesa con respecto al observador, de qué manera, en qué sentido, con qué sentido llega al observador, o sea que el sonido está yendo hacia allá. ¿Qué sabemos además? El observador está en reposo y la ambulancia se aproxima, vamos a poner velocidad de la fuente, a 25 metros sobre segundos. Entonces, planteemos la expresión que pusimos recién. La frecuencia observada va a ser igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Y en este caso quedaría la frecuencia observada va a ser igual a la frecuencia de la fuente. La fuente está emitiendo a 550 Hz, o sea, acá ponemos 550 Hz por velocidad del sonido, que siempre la vamos a tomar positiva. Yo voy a usar 340 metros por segundo, ustedes en función de lo que les pidan, ¿sí? Menos la velocidad del observador. El observador está quieto, o sea que acá la velocidad del observador es 0, no pongo nada. Dividido la velocidad del sonido, de vuelta 340 metros sobre segundos, menos la velocidad de la fuente. A ver, el tema, y acá viene lo importante y en donde siempre se hace el lío, es el signo que le asignamos a la velocidad. Todo esto tiene que ver con algo que se llama velocidad relativa en física. Yo lo que voy a hacer es el siguiente criterio. El sonido está yendo hacia la derecha, ¿no? El sonido que va a llegar a este observador. La velocidad de la fuente, o sea, la fuente se está aproximando al observador, o sea que está yendo hacia allá. Siempre que la velocidad, ya sea de la fuente o del observador, tenga el mismo sentido que el sonido, va a ir positivo. Siempre que tenga sentido contrario, va a ir negativo. En este caso, tiene el mismo sentido, o sea que yo acá voy a poner menos 25 metros sobre segundos, o sea, positivo, porque el menos es el menos que yo puse en la fórmula. Entonces hacemos los cálculos, 550 por, vamos a poner 340 dividido 315, que sería la resta del denominador, ¿no? Uy, ¿cómo estamos? Dividido 315. Y esto me da una frecuencia observada, llega al observador con una frecuencia de 593,65 Hz. Fíjense una cosa, un detalle. La frecuencia con que llega al observador es mayor que la frecuencia emitida por la fuente. Y eso corresponde con lo que conversábamos antes, que si se están acercando la frecuencia tiene que aumentar, si se están alejando la frecuencia tiene que disminuir, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente caso. Ahora, es la misma situación, pero el observador se aleja a 15 metros por segundo y la ambulancia en reposo. O sea, la ambulancia está quieta, emite el sonido, velocidad de la fuente 0. El observador se está alejando a una velocidad de 15 metros sobre segundos. El sonido va hacia allá, la velocidad del observador también es hacia la derecha, por lo tanto la voy a tomar positiva. La frecuencia que va a recibir el observador va a ser igual a 550 Hz por la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundos, menos, dijimos que esta va a ir positiva, va a ir 15 metros sobre segundos sobre la velocidad del sonido, menos 0, porque la ambulancia está quieta. O sea que esta sería la cuenta que hay que hacer. 550 por 340 menos 15 serían 325, 325 dividido 340. Y esto nos da 525,7 Hz. ¿Qué pasó? Está quieto, se están alejando. Fíjense que la frecuencia emitida de la 550, la frecuencia observada pasó a ser de 525, o sea, disminuyó la frecuencia, ¿sí? Estamos hablando de un sonido, se hizo más grave. Bueno, y por último, en una situación en la cual ambos se estén moviendo, tenemos
el observador y la fuente, la ambulancia, el observador se acerca a la ambulancia a 10. O sea, el observador está yendo para allá con una velocidad de 10. Y la ambulancia se está acercando también hacia el observador a una velocidad de 20. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Frecuencia observada va a ser igual a la frecuencia emitida por la fuente por velocidad del sonido menos, a ver, vamos con la velocidad del observador. El sonido está yendo hacia allá. La velocidad del observador está yendo en sentido contrario, por lo tanto va a ser negativo. Entonces pongo menos 10 metros sobre segundo, dividido la velocidad del sonido, que es 340 metros sobre segundos, menos. Y fíjense que la ambulancia va en el mismo sentido que el sonido, o sea que acá quedaría positivo, o sea, menos 20 metros sobre segundo, ¿sí? Bueno, puse un paréntesis de más ahí, pero no pasa nada. Bueno, hacemos la cuenta y terminamos. Serían 550 por, en el numerador acá, menos con menos es más, quedaría 350. Por 350 dividido en el denominador me da 320. 320 me da una frecuencia observada de 601,56 Hz. Obviamente el valor es mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están acercando. Y bastante más grande porque se están acercando simultáneamente. Los dos se están moviendo, ¿sí? Para acercarse. Así que bueno, chicos, eso fue todo para este video. Les dejo un saludo grande y a practicar, ¿eh? Chau, chau.